vamos a terminar de ver esto porque ahí en el sistema eléctrico, en el mantenimiento menor al sistema eléctrico, nos faltó ver lo de los voltajes y aquí está, aquí les estoy compartiendo la pantalla de los voltajes. Entonces, déjense, los voy explicando para empezar con esto y terminar con esto, ¿no? Entonces, dice que en los voltajes de la batería, como mantenimiento menor al sistema eléctrico, ustedes en una de las cuestiones pues, sería revisar el voltaje de lo que es la batería, ¿no? Y de ahí habíamos dicho que, y ahorita se los muestro en el video también cómo se revisa esto. Entonces, primero, en primer lugar, dice porcentaje de carga y de acuerdo va a ser al voltaje. Entonces nosotros, con la ayuda de una herramienta que está ahí en la imagen, en la derecha arriba, hay un multímetro, ¿sí? Así se llama esa herramienta. Entonces, con la ayuda de este multímetro, ustedes van a poder medir lo que es el voltaje de lo que es la batería. En lo cual, ese multímetro, bueno, después lo vamos a ver bien, todas las partes y todo lo que tiene y a qué se refiere cada letra. Pero ahorita, en ese multímetro, vamos a encontrar una letra V. Déjense, las pongo aquí. Y esa letra V va a ser así. Y va a tener unos puntos y tiene una línea continua. Déjense, los pongo acá. Y así como puse el símbolo ahorita ya de color amarillo en la parte de arriba, donde dice voltajes de batería a la derecha, ahí tiene ese símbolo. Entonces, ustedes donde se encuentren ese símbolo ahí en el multímetro, eso se refiere que va a ser voltaje de corriente directa, ¿vale? Entonces, ustedes ponen el multímetro, ahí como tiene una perilla selectora, ponen el multímetro a donde está esa letra, donde dice V, la letra V, que significa voltaje de corriente directa, y, espérenme, porque escribí mal, corriente directa. Corriente directa. Entonces, eso es lo que significa. O algunos multímetros se los van a encontrar con que digan las letras así, estas BCD, que es lo mismo, voltaje de corriente directa. Entonces, ustedes pondrían su multímetro ahí, en esa opción, donde tenga la letra V con una línea continua o y una línea punteada. Y si no tiene ese símbolo, entonces tiene las letras que están al ladito, que dicen V, la C y la D, que es voltaje de corriente directa. Al final los dos significan lo mismo. Entonces, ya teniendo esto de aquí, ustedes van a checar el voltaje inicial de la batería. Pero ahí, para que se acuerden que esto es, vamos a poner voltaje inicial, ¿vale? Y ahí lo voy a aclarar que es con todo apagado. ¿A qué me refiero que con todo apagado? Bueno, lo que pasa es que ya es que luego hay carros que abres la puerta y prende la luz interior, ¿no? O por ahí le prende otro LED o otro poquito que traiga ahí el carro. Entonces no tiene que tener nada de eso encendido. Así si tiene, si abren el switch y el estéreo prende, o prendieron el switch porque ya se iluminaron ahí el tablero, y tienen que esperarse más o menos un minuto, ¿sí? En este caso esperar un minuto para que el voltaje de la batería se vuelva a estabilizar. Pero ahora sí que al checar el voltaje inicial es con todo apagado. Entonces, ya que ustedes se dieron cuenta que ya se esperaron ese minuto para que el voltaje de la batería se estabilizara, entonces simplemente lo que hay que hacer es conectar el multímetro. El multímetro tiene dos cables, uno negro y uno rojo. Obviamente el rojo va positivo, negro va negativo. Y ahí les tiene que dar en la pantallita del multímetro, les tiene que dar un número, así como por ejemplo el de la imagen que está ahorita, ahí dice 12.78. Ese es el voltaje que tiene, digamos, esa batería, ¿no? En ese momento. Pero pues, el de ustedes, para que se den cuenta si tiene carga o no carga su batería, porque luego muchas veces dicen, es que no arranca.
pero a veces dicen, es que no da marcha y la marcha no sirve, dicen. O luego la marcha, o luego otro, para que, más que nada, para que aprendan a identificar eso, ¿no? Porque dicen, es que no da marcha, entonces hay que reparar la marcha, ¿no? A veces puede ser la batería, que si no hay un voltaje en la batería, pues no tampoco va a dar marcha, ¿no? Entonces, para descartar si es la marcha o la batería, al inicio pues debemos de checarle lo que es un voltaje como mantenimiento menor. Entonces de ahí viene que tú checas voltaje y para decir que está bien, acuérdate que aquí debemos de tener el 12.6 para arriba, que va a ser 12.7, 12.8, a veces te pueden llegar a dar, pero eso quiere decir que está bien, que tiene un 100% de carga. Todavía el carro va a arrancar sin problema con un 12.4 voltaje. Bueno, que aquí deje la nota el otro voltaje para que no digan a esa que involucra también al 12.5, ¿no? Puede ser 12.5. Acá arriba le anoto que puede ser el 12.7. Por acá puede ser el 12.7. Y si tiene ya un 12.2, que también ahí estaría el 12.3, ¿sí? Ya tendría un 50%. Ahí todavía alcanza a arrancar, pero digamos que solamente te va a dar una vez marcha, o sea, no te va a dar más. En el 12.6, 12.7 todavía te alcanza a dar unos 4 veces marcha, de unos 10 segundos cada marchazo, sin problema. 2 o 3 marchazos. En el 12.2 solamente te daría ya una vez marcha, te marcha durante 10 segundos y la segunda vez que le quieras dar ya no te va a dar nada. ¿Por qué? Porque el voltaje es muy bajo. Y ya con el 12 o el 11.8, pues ahí sí, de plano ya no va a dar nada de marcha, ¿no? Entonces, estos serían los voltajes iniciales, pero con todo apagado, o sea, todo, me refiero a que todo apagado, focos, estéreo, si por ahí luego el cofre, ya ves que luego hay unos carros que abres el cofre y traen un poquito ahí que prende cuando abres el cofre, pues obviamente todo eso tiene que estar apagado, porque si no te va a marcar un voltaje menor, ya que ese foco, ese estéreo o lo que esté prendido, pues sería un consumidor y prácticamente estaría jalando voltaje de la batería, por eso te puede llegar a dar menos. Entonces, ese sería, digamos, los voltajes iniciales. Después dicen que hay que checarle, digamos, tú ya viste, mira, pues sí tiene voltaje, ¿no? Ya está, órale. Entonces, después de ahí, vamos a ver en la caída de voltaje. ¿Qué pasó, Eric? Profe, es que no sé si ve que ya los autos de nueva generación tienen luces de día. Esas también consumen mucha batería o son las que menos consumen por el simple hecho de estar prendidas todo el día. Es que depende de la luz del día, porque es que algunos sí le conectan luego los faros para que prendan de manera automática, otros le conectan nada más unas tiras de LED, por decir, dependiendo ahí, porque si es un faro, sí consume algo de amperaje. Si es un LED, el LED consume muy poco amperaje, pero aún así, digamos que eso se puede desactivar. Para hacer esta prueba, se pueden desactivar y ahí harías la prueba de esa voltaje. Pero esas cómo se desactivan, profe. Tiene un botón, supone que tiene un interruptor donde puede ser que lo ponen de manera automática o de manera manual. Entonces, y obviamente tiene 3 funciones: la manual, la automática y el off, donde se apaga y no prende para nada. Entonces ahí nada más hay que buscar, bueno, que yo que sepa, es el mismo interruptor de las luces. Ok, gracias, profe. Sí. Entonces, Eddie, ya que checaste el voltaje inicial, después quedamos que vas a revisar la caída de voltaje. Esto quiere decir que es cuando tú le des marcha, que eso va a ser rapidísimo, ¿no? Porque hay carros que apenas si le das marcha y ya arrancó. Entonces ahí lo que nosotros queremos ver es qué voltaje se consumió
cuando le das marcha. Entonces, ahí lo que yo te puedo decir es que es menos, como en un segundo, no, menos de un segundo, que te va a marcar el multímetro la caída de voltaje. Entonces, justamente cuando tú le des marcha, fíjate en la pantalla del multímetro hasta cuánto cae el voltaje. Ahí la caída de voltaje pues, se permite teóricamente al 10.5 volts. Yo te puedo decir que por experiencia hasta 10 todavía se permite. O sea, si la batería tiene, digamos, un 12.6 y tú le das marcha y en ese momento ver hasta cuánto cae el voltaje. Se permite que caiga hasta 10, ¿sí? Pero si ahí, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Si les marca, por ejemplo, ya si ven en el multímetro que marcó 9.9 volts, a lo mejor les marcó ya, digamos, de 9.9 para abajo, ahí estaríamos hablando que es cambio de batería, ¿sale? Si te marca un 9.9 volts para abajo, es cambio de batería. ¿Por qué? Porque entonces la batería ya está ya no está reteniendo la carga bien, y por eso cuando le das marcha pues se baja demasiado el voltaje, porque puede haber baterías que tengan un buen voltaje inicial, 12.6, 7 o 12.8, y cuando le das marcha, ya nada más no sirve para que lo alimente a lo que es a la marcha, porque así ha pasado, hay baterías que hasta tú las ves por fuera y se ven nuevecitas, ¿no? Como luego mucha gente está acostumbrada a revisar las baterías, agarran un cable para pasar corriente, se lo ponen en la batería y hacen un chispazo y dicen, está bien buena esa batería, ¿no? Porque aventó un chispazo grande, pero en realidad esa batería ya no sirve para arrancar el carro. ¿Por qué? Porque entonces esa batería ya no está reteniendo la carga como debe de ser. Entonces ahí en la caída de voltaje no puede ser a menos de 10. Si haces de 9.9 para abajo, es cambio de batería. Y después de ahí, obviamente esto, como te dije, te lo va a marcar durante como un segundo, porque es en el momento en que le das marcha, nomás en lo que se tarde en arrancar, ya te va a marcar el voltaje. Ahora, hay otra... Después de que ya arranque el motor, dice arrancando el motor, el voltaje de carga debe ser entre 13.5 y 14.5. ¿Por qué? Porque ya cuando tú arrancas el motor, comienza a trabajar lo que es el alternador. Entonces el alternador es un generador de voltaje, y por eso cuando ya el motor encendió, ya que está funcionando, el voltaje se va a elevar y tiene que elevarse a 13.5 y 14.5. Si aquí en dado momento llegara a dar un voltaje menor que el 13.5, entonces aquí ya tendrías problemas con el alternador o regulador. Esto ya después lo vamos a ver, ¿no? Porque después les voy a enseñar a reparar el alternador. Y a veces algunos carros llegan a dar más de 14.5. Entonces, si dan más de 14.5, el problema sería el regulador. El regulador que tiene, ahora sí que trabaja junto con el alternador. Entonces, eso serían las cuestiones que ahorita vamos a revisar del voltaje y que ahorita les voy a mostrar en un video. Entonces, mientras copiense esto, díganos si tienen alguna duda antes de pasar al video para mostrarles cómo se checa esto. ¿Ya lo copiaron? ¿Lo puedo borrar? Ya. Listo. Ya, profe. Sale. ¿Y dudas tienen? No. Sobre esto no, profe. ¿O sobre otra cosa? No, profe. Yo sí. El regulador exactamente, ¿qué es y dónde se encuentra? Bueno, como les dije, eso del regulador y del alternador después lo vamos a ver, ¿no? Les voy a enseñar bien cómo se repara y todo. Ahorita, como es mantenimiento menor, el regulador se encuentra dentro del alternador y eso es lo que hace, ahora sí su nombre lo dice, regula el voltaje. Si se pasa de 14.5, pues quiere decir que el regulador no trabaja porque no está controlando el voltaje.
¿Sale? Entonces de aquí voy a borrar esto y vamos ahora acá al video. Miren, aquí miren, la prueba con lo que es el multímetro. Ahí estoy compartiendo el video. Entonces de ahí prueba con multímetro. Esto les voy a explicar, aquí está lo que es la batería y les voy a explicar esto de los voltajes, eso que vimos ahorita. Entonces ahorita ahí, bueno, en el caso de lo que es esta batería, puedo decir que la batería está, pues, tiene como 8 meses, el carro casi no se utiliza, tiene aproximadamente como unos 3 meses que pues el carro no se movía, o sea, estaba ahí, no, ni se encendía ni nada. Entonces aquí lo que les decía, tengo lo que es el multímetro, y ahorita en el multímetro, con esta perilla que te estoy señalando, que ahorita está aquí con la flecha amarilla, ahorita está señalando donde dice off, obviamente está apagado. Entonces yo tengo que moverlo a donde tenga el símbolo de la letra V con la línea continua y línea punteada, que sería esta, donde ahora, que le cambio el color, donde está la flecha verde que te estoy poniendo ahorita. Entonces ahí está el símbolo. Y como la batería de un carro maneja un voltaje de 12 volts, ¿sí? Tengo que poner aquí un número que sea mayor a esos 12 volts, que en este caso entonces va a ser el número 20, que lo voy a poner aquí, justamente en el número 20 es donde voy a poner la perilla. ¿Por qué? Porque lo que está antes serían 2 volts, entonces esos 2 volts, que si selecciono 2 volts, pues el multímetro no va a alcanzar a medir el voltaje y me faltarían 10. Entonces, como no hay un 12 exactito, siempre tengo que poner uno que esté mayor. En este caso, pues sería el 20. Si le pongo en 200, a mí va a checar el voltaje, pero me va a mover los números. O sea, ¿a qué me refiero? Si me iba a decir aquí en 20, si me dice 12.3, ¿no? Acá en 200 me va a decir .123 volts, o sea, es lo que me va a decir. Entonces, obviamente, pues luego se confunden con eso. Por eso ahí en el carro casi siempre va a ser que pongan su multímetro en donde dice 20 y con la letra V, línea continua, línea punteada, que es 20 de voltaje de corriente directa. Entonces ahí voy a mover el multímetro ahorita. De ahí, déjenlo muevo. Ahí está, ya lo moví y ahí está. Ahora, como ya lo tengo en 20 volts de corriente directa, esos cables, como ya están puestos ahí en el multímetro, nada más es colocarlos ya en la batería, ¿sí? En la batería vamos a poner el color negro al negativo y el color rojo al positivo para que me dé el voltaje inicial. Ahorita en el carro no hay nada encendido, todo está apagado, no hay focos, no hay nada. Solamente lo único que hice fue abrir el cofre y nada más, hasta ahí. Entonces voy a poner ese cable rojo acá, en donde está el positivo de la batería, y el cable negro acá donde va el negativo de batería, ¿vale? Entonces, y ahí me tiene que dar ya un voltaje. ¿Qué pasó, Jesús? Maestro, disculpe mi ignorancia, pero ¿para qué son los demás símbolos del voltímetro y cómo vamos a saber dónde conectar cada cable, el rojo y el negativo? Ahí nomás tiene 2 cables y tiene 3 entradas. Y esto, como les dije, después se los voy a enseñar el multímetro, porque viene una clase de mediciones eléctricas donde vamos a aplicar hasta la ley de Ohm, la ley de Watt, para poder aplicarlo a un circuito eléctrico, cómo medir resistencia, voltaje, amperaje. Pero ahí ahorita del multímetro te puedo adelantar que el cable negro es donde va, donde dice COM, y el rojo va donde tenga la entrada que tenga el símbolo de la letra V, que es el de voltaje, que es el que vamos a checar ahorita, nada más. Ya de ahí los demás símbolos, no, pues sí tiene muchos símbolos y depende del multímetro, pero eso, como te dije, después lo vamos a ver, porque con él se puede medir resistencia, amperaje, continuidad. Si es automotriz, pues se puede medir hasta revoluciones por minuto, ángulo de pulso, se puede llegar a medir eso. Entonces ahorita el cable negro se metió en la entrada que dice COM, porque es el común, es tierra, y el cable rojo se metió donde está el símbolo de la letra V, porque como vamos a checar voltaje, entonces el cable rojo pues tendría que estar ahí, que es para poder medir voltaje. Y ahí y en el selector
viste que seleccioné el número 20 con la letra V, porque voy a checar un voltaje de corriente directa. ¿Vale? Está bien. Ahora, de ahí entonces el negro lo voy a poner acá en el positivo, en el poste negativo, y ahorita me está dando un voltaje inicial de 12.46, o sea, podríamos decir que tiene un 12.4, ¿no?, de voltaje la batería. Tendría un 75% de carga. Esto, por ejemplo, también ahí, miren, o sea, es lo que quiero que vayan entendiendo del mantenimiento menor, ¿no? Por ejemplo, ahorita dices, tiene un 12.4, híjole, entonces la batería no sirve, ya está descargando, ¿no? Posiblemente, como les dije, esta batería tiene aproximadamente unos 8 meses, pero ¿qué pasa? Con esta batería, por ejemplo, como el carro no se mueve, lleva como 3 meses que no se enciende para nada, o sea, se quedó ahí el carro parado, digamos, y entonces podría ser que tenga un voltaje o ese punto 2 menos del 12.6, porque obviamente siempre está trabajando, por ejemplo, la alarma. O sea, en el caso del carro, pues tiene la alarma y siempre la alarma está activa. Están las computadoras, por ejemplo, unas sí se duermen, digamos, o sea, no jalan nada de voltaje, pero por ejemplo el módulo de la alarma, que es otra computadora, digamos, pues sí está jalando ese voltaje, poco, no mucho, pero digamos que en 3 meses que se bajó un punto 2 volts, pues está bien, o sea, no pasa nada. Ahorita el carro debería, con ese voltaje debería de arrancar bien, mínimo me tiene que dar 2 veces marcha y decir que está bien. Entonces, ahorita ese sería el voltaje inicial, 12.4. Ahorita le voy a dar marcha y nos vamos a fijar cuánto baja el voltaje, ¿sí? Entonces, déjenme, le doy marcha. Ahora, caída de voltaje y carga. Primero vamos a ver la caída. Entonces, ahorita abrí el switch. Obviamente se empieza a mover ahí. ¿Por qué se empieza a mover el voltaje? Porque en el momento en que yo abro la puerta, bueno, prende la luz interior. Luego, en el momento en que abro el switch, obviamente al abrir el switch, pues se iluminan todos los testigos en el tablero. Entonces ya es otro consumidor, por eso empieza a haber una variación de voltaje, así como que sube, baja. Ahora, ahí está, ahí le di marcha. Y ahorita lo que hice fue ponerle pausa, ahí en el momento que le doy marcha, pero para que vean en el multímetro cuánto fue la caída de voltaje. Dice que ahorita con esos 12.4 que tenía al inicio, cuando yo le di marcha, bajó a 10.9. Y de acuerdo a lo que les dije antes de mostrarles el video, ahorita el carro estaría bien, bueno, la batería estaría bien. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenía un 12.4, su caída de voltaje está yendo a 10.9 y sin problema está funcionando bien, ¿no? O sea, está jalando bien ahí. Entonces, ahí en este caso, pues ese 10.9 fue la caída que tuvo. Ahora le voy a poner otra vez play ahí al video. Y el carro, como ya arrancó, ahorita el voltaje se va a elevar. Entonces dejen ver el voltaje, vamos a ver hasta dónde sube. Ahí miren, no le aceleré, no, o sea, solamente le di marcha y de ahí el voltaje se está elevando a 14.3, dice 14.31, pero eso se interpreta como 14.3 volts. Entonces, de acuerdo también a lo que les dije, que ya cuando el motor arranca, pues entonces quiere decir que está bien, porque tiene un voltaje mayor a 13.5 y no está pasando del 14.5, entonces quiere decir que ahí está funcionando bien lo que es la batería. Entonces, posiblemente esta batería se descargó un poquito por no usarla, ¿no? O sea, por dejarlo ahí parado, digamos, unos 3 meses. Ahorita lo que hice fue apagar el motor. Obviamente al apagar el motor deja de funcionar el alternador y el voltaje comienza a bajar. Entonces baja el voltaje y llega a, vamos a esperar a que se estabilice, porque vean, ya marcó 12.6 y le regreso un cachitito. Ahí está marcando ya un 12.6,
12.7, 12.6. Entonces, esta batería nomás lo que hacía falta era un poco de carga para que nos diera el 12.6. Ahorita le voy a volver a dar marcha para ver a cuánto cae el voltaje otra vez. Ahí está. Ahí, espérenme, déjenme ver si le puedo poner pausa otra vez. Ahí quedó. Ahorita que le di marcha, nuevamente, como ya el motor arrancó y el alternador trabajó un poco, haz de cuenta que el alternador generó un voltaje. Entonces, ese voltaje luego fue a la batería. Y ese voltaje que generó el alternador hizo que la batería se cargara un poco. No mucho, porque pues, fue menos de 5 minutos, ¿no? Pero sí nos damos cuenta que luego la batería captó ese voltaje y lo recibió. Ahora, ahorita que le volví a dar marcha, primero cuando lo apagué, vieron que se fue a 12.6 el voltaje. Y ahorita que le volví a dar marcha, ahí como dejé la pausa, ¿sí? Tiene, déjense lo acerco un poquito. Aquí dice que tiene 11.58 ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahorita la caída de voltaje ya fue menor, fue a 11.58, hace un rato fue a 10.9. Y entonces, en este caso, pues ya vimos que en la caída de voltaje está bien, la batería está buena todavía, no hay necesidad de cambiarla. Nada más la necesidad era de ponerla a cargar un poco para que recupere ese 0.2 volts que le hacía falta, pero hasta ahí nada más era la única falla que tenía. Entonces ahí, como ya encendió el motor nuevamente, vean que el voltaje se está elevando aquí a 14.28, 14.30, o sea, ahí está bien. Si yo le acelero, también para que les quede claro esto, si tú le aceleras al motor, no tiene por qué elevarse más el voltaje. Ahí no es de que digas, profe, pero si le acelero el voltaje se va a ir para arriba. No, porque recuerda que hay un regulador y que a pesar de que tú le aceleres al motor, o sea, por obvias razones, si tú le aceleras, el alternador gira más. Entonces, ¿qué vas a decir? El alternador produce más voltaje, sí, pero no todo el voltaje que produce le va a llegar a la batería, sino que ahí está el regulador que va a controlar el voltaje. O sea, el regulador dice, yo no te voy a dejar pasar tanto voltaje, no más de 14.5, y ahí en este caso, pues, tendría que ser que, mira, 14.30, 14.29 y no se está elevando de más, ahí estaría bien, ¿sale? Entonces de ahí, esa sería la prueba del voltaje como mantenimiento menor al sistema eléctrico. Ahora, por acá me preguntan, profe, ¿el voltaje inicial de cuánto puede ser? O sea, un buen voltaje. No fue lo que les mostré hace un ratito en la tabla, aquí está porcentaje de carga, y que les decía que el voltaje de aquí, este es el que debe, para decir que tiene una batería 100% de carga, es el 12.6, ahí está. Y en este caso, con eso está bien. Todavía un 12.4 está bien, pero ya de ahí para acá, con este ya ni va a arrancar el motor, con estos dos voltajes, con el 12 y el 11.8 ya no alcanza a arrancar el carro. Y con el 12.2, pues ahí está ahora sí que medio, ¿no? O sea, aquí podría ser que sí, lo voy a poner ahí medio, porque podría ser que sí, podría ser que ya no, pero en sí un buen voltaje pues sería el de hasta arriba, el 12.6, 12.7, 12.8, pues ahí está. Eso fue lo que les comentaba hace un ratito de la tabla, para saber que tiene que un buen voltaje. ¿Vale? Ya cópialo ahí, Josué. ¿Vale? ¿Ya está? ¿Ya un poquito? Carlos, ¿qué pasó? Disculpe, profe, y si ya tiene 12 u 11 de voltaje, entonces ya desde 10 o 9 ya es recomendable cambiarla, ¿no? Más bien.
Ah, sí, pero acuérdate que cuando te marque el 9.9 para abajo, que quedamos, o sea, que decíamos aquí en esto, ¿no? Pero es cuando le estás dando marcha. Al inicio, una batería siempre debe de tener los 12.6, 12.4 para decir que sí va a arrancar. Si en dado momento, por ejemplo aquí, tú le checas voltaje inicial a la batería y dices, no tiene 11.8 o de ahí para abajo, ¿no? 11.7 o 11, ¿no? Dependiendo. Pero si tú ves que al inicio tiene ese voltaje de 12 o menos, entonces lo primero que hay que hacer sería cargar la batería. O sea, en este caso, con esta o con este de aquí, le voy a anotar que entonces lo primero que tendríamos que hacer para poder arrancar el carro, lo primero es poner a cargar la batería, ¿sale? ¿Para qué? Para que esa batería aumente el voltaje a esto, ¿no? Y que así pues yo le pueda dar marcha, porque si no, con ese 12 o 11.8 no va a dar marcha, o sea, realmente no va a dar marcha, o apenas o sí la da, pero está bien forzada, o sea, ni siquiera va a girar bien. Entonces ahí lo primero es poner a cargar la batería, meterle una carga. O bien dirían otros, profe, y si le pasamos corriente, pues sí, también se podría pasar corriente ahí, porque en este caso necesito que la batería tenga un voltaje más alto para que pueda dar marcha. Entonces ahí sería poner a cargar la batería o en su defecto pasar corriente. Ahorita les digo cómo se pasa la corriente también para que, porque por ahí muchos, no, es que cuando tienen computadora que ya no se puede pasar y todo, tal, les digo cómo se pasa corriente. Entonces, o pasar corriente, esa sería la solución ahí, si ya tiene esto. Ya después de ahí, digamos, dices, mira, ya se elevó el voltaje, ya le metí carga o ya le pasé corriente, ¿no? Y ya se elevó el voltaje a 12.6. Entonces ahora sí, ya te sigues con la otra prueba que sería la caída de voltaje. Digamos que aquí le voy a poner números, digamos, esta sería la primera prueba, esta de acá sería la segunda prueba, caída de voltaje, y esta de acá sería la tercera prueba. Entonces así como le puse los números, lo primero, voltaje, no tiene, entonces le pongo a cargar la batería o le paso corriente. Sale, ya tiene voltaje, ahora vamos a la segunda prueba, caída de voltaje, y aquí viene lo que tú me decías. Si aquí ya veo que el voltaje se va de 9.9 o menos, entonces ahí sí es cambio de batería. ¿Por qué? Porque la batería, aunque le metas el voltaje que le quieras meter, la batería ya no es capaz de poder dar el amperaje y el voltaje que necesita la marcha. Porque ahorita tú la puedes cargar y a lo mejor dice, la dejé toda la noche cargando, sí. A lo mejor la batería agarró un buen voltaje, agarró los 12.6, pero en el momento en que le pidas que te dé ese voltaje, que va a ser a través de la marcha, pues ya no va a tener la fuerza. O sea, digamos, esa batería va a decir, no, ya estoy cansada, estoy quemada y no te puedo dar ya ese voltaje. Entonces ahí cuando la caída se va a menos de 9.9, menos, ya ahí es cuando decimos cambio. ¿Sale? Ok, sí, profe. Bueno, esto ya lo copiaron, ya lo puedo quitar. Sí, profe. Ya. Va. Entonces de ahí, sí, eso sería la caída. Aquí, bueno, voy a volver a apagar el motor. Y vemos que ya el voltaje, ve a cuánto se estabilizó ya, ¿no? A 12.7, o sea, ya se elevó el voltaje. ¿Por qué? Porque esa batería nomás era lo que le hacía falta, un poquito de carga para recuperar ese punto 2, pero de ahí en fuera no hay ningún problema. Ahí le volvió a dar marcha y ve que bajó a 11.62. Entonces, ya sin problema está esta batería. Eso es un mantenimiento menor. Ahora, el otro mantenimiento, bueno, de esto que cabe señalar, el mantenimiento menor del sistema eléctrico, primero, ¿cómo pasarían ustedes corriente a un carro, ¿no? Para evitarnos de que digas, ¿sabes qué?
se va a quemar la computadora o esto. Miren, voy a poner aquí esto y fíjense. Tú tienes obviamente para pasar corriente, pues tendríamos que tener dos baterías, ¿no? Una que está bien y una que está, muerta. Bueno, normalmente te la van a decir muerta. Entonces digamos que esta es la que está mal. Y esta otra batería es la buena, es la que está en el otro carro, por decirlo así. Entonces, para pasar corriente, lo primero que vas a hacer es lo siguiente. Déjame ir, nomás le pongo aquí que este es el lado positivo. Y este también sería su lado positivo de la batería. Y le pongo que acá sería el lado negativo. Y acá el lado negativo. Entonces, obviamente las baterías, pues cada quien tiene su cable, su lado positivo y negativo. Entonces, mira, lo que vas a hacer en primer lugar, porque también para pasar corriente y que sea de manera segura, desde ahí, bueno, no es que yo lo invente, ¿no? O sea, de que yo les diga, no, esto por lugar en cualquier manual de electricidad o cualquier fabricante que te diga, mira, vas a pasar corriente así, te va a explicar lo mismo. Y hay una secuencia hasta para colocar los cables. Entonces, en primer lugar, lo que vas a hacer es que de la batería que está buena, le va a poner el número 1 primero, vas a conectar el cable, el para pasar corriente, obviamente el que tiene el caimán rojo, ahí. Después de ahí, el segundo lugar donde se vas a mandar el cable sería acá, directamente al poste de la batería. O sea, de la batería buena, que tiene la palomita, le vas a conectar primero ese caimán. Luego, de ahí, ese mismo caimán, que sería el cable rojo, lo mandas a la batería que está mal, o sea, a la batería muerta. Entonces, este sería el segundo que vas a poner ahí. Y después de ahí, ¿sí?, vas a poner el otro cable, que sería el cable negativo. Entonces, en tercer lugar, vas a poner el caimán acá, ¿sí?, en donde te puse el número 3. Y por ahí mandas el cable. Pero este cable, ahora que sería el número 4, aquí el cuarto cable, no lo vas a conectar a la batería. Este cable lo vas a mandar o lo vas a conectar, ¿sí?, al chasis o parte metálica del carro de la batería baja, ¿sale? Entonces aquí en este caso se conectar el chasis o parte metálica del carro de la batería baja. No lo vas a mandar directo a la batería, no, porque si lo mandan directo a la batería se puede producir unas variaciones de voltaje, y eso podría generar que, como va a haber mucha variación de voltaje, le pueda mandar un voltaje elevado a lo que es a la computadora, y es cuando se quema. Entonces, más sin en cambio, si tú le mandas el negativo al chasis de la batería baja, simplemente si hay una variación de voltaje, pues digamos que toda la parte metálica del carro lo absorbe o jala esa variación de voltaje y no provocaría ningún corte o ningún daño. Pero obviamente por eso tendría que ser así. Aquí le pongo como título pasar corriente, ¿no? Acá lo vamos a poner que es pasar corriente. Entonces, eso sería la manera, digamos, correcta en poder pasar corriente para evitar que se queme algo. Entonces, y para que se quiten esos mitos, ¿no? No, es que no se puede. No, sí se puede, pero siguiendo estos pasos. Primero, colocarías el cable, un cable para pasar corriente a la batería buena. De ahí se lo mandas a la batería mala. Y después, número 3, conectas el negativo de la buena, y
ese cable se lo mandas al chasis de la batería baja. Entonces ya con esto, aquí por ejemplo, podría pasar que de momento cuando conecte los cables, podría ser que no te dé marcha, porque a lo mejor la batería que se bajó puede estar completamente descargada y no te va a dar marcha. Entonces después, aquí déjenle anoto ese paso, y lo voy a poner, ¿no? Después de conectar los cables, esperar de 2 a 3 minutos, esperar de 2 a 3 minutos. Y obviamente como el motor que tiene el carro que tiene la batería buena, pues obviamente se arranca, ¿no? Por eso le está pasando corriente. Entonces después de conectar los cables, esperar de 2 a 3 minutos y acelerar el carro de la batería buena a unas 1500 a 2000. Entonces ahí ese sería el otro paso. Si luego le vas a dar marcha, no va a arrancar, porque puede ser que la batería que está baja, pues de plano esté muy baja y no te va a alcanzar a dar marcha. Eso también podría ser malo, porque cuando una batería está muy baja, puede empezar a quemarse los cables, las terminales de la batería o las terminales que llegan a la marcha, ¿sí? Entonces ahí, por eso no es bueno, hay que esperarse un poco. Por eso dice, después de conectar los cables, esperar de 2 a 3 minutos y acelerar el carro de la batería buena a unas 1500 o 2000 revoluciones. Entonces ya tú agarras, te subes al carro bueno, lo enciendes, lo aceleras a unas 1500 revoluciones, 2-3 minutos. Ya después de eso, ¿qué pasó? Como estaban conectados ya los cables a la batería mala, pues en ese momento, digamos que ya agarró un poco de carga. No te voy a decir que quedó cargada, no, pero sí la batería que estaba descargada ya agarró un poquito de carga. Y ya con eso, si tú le das marcha, pues ya va a arrancar. Ahora, lo recomendable ahí, se lo voy a poner acá, ¿sí? Dar marcha, y si arranca, se desconecta todo, ¿vale? Porque podría ser que a lo mejor tenga otro problema el carro y que pues, por eso no arranque, ¿no? Entonces dice dar marcha y si arranca, se desconecta todo. Ahí fue lo que le puse. Pero si no arranca, solo tienes dos vamos a ponerle oportunidades. Miren, aquí viene lo siguiente. Le puse esto. Dice dar marcha y si arranca, pues ya, se desconecta todo. Y listo, ¿no? Ya no pasó nada. Pero a veces le dan marcha y el carro no arranca. O sea, ya está dando marcha bien y el carro no arrancó. Entonces abajo le puse, pero si no arranca, solo tienes 2 oportunidades más para arrancarlo. ¿Por qué? Digamos, es que hay gente que luego, si ve que no arrancó la primera, pues vuelve a apagar todo y espérate igual otra vez 2-3 minutos y le vuelves a dar marcha. Sale, no arrancó. Entonces otra vez espérate 2-3 minutos a que se recuperen las baterías, los voltajes, y le vuelves a dar marcha. Entonces ya con esto, digamos, ya son 3 veces que le diste marcha al carro que tenía la batería baja y no arrancó el carro. Entonces, ¿qué significa? Que ya no es problema de la batería, ahí ya tiene otro problema el carro, que podría ser que no haya chispa, que podría ser que no haya gasolina o X razón. Por eso es que le puse ahí, por si no arranca, solo tienes 2 oportunidades más para arrancar. Y si no, revisar qué falla tiene, porque entonces ahí, como ya le dice 3 veces marcha y no
quiso arrancar, ya el problema no es de batería, porque ya dio marcha. Entonces ahí podría ser otra cosa, que eso ya ahí tendríamos que, bueno, se tendría que revisar qué falla tiene, porque si le sigues dando marcha, como te dije, luego hay gente necia que le sigue, da marcha, ¿no? Hasta que arranque, sí, no es, si ya dio marcha 3 veces, pues ya espera que hubiera arrancado el carro, y si el carro estuviera bien, pues sí hubiera arrancado, pero ahí puede ser que tenga otro problema, como la chispa, la gasolina, y por esa razón pues el carro no va a arrancar. Y si le sigues dando, lo único que vas a provocar es sobrecalentar la marcha, sobrecalentar las baterías, y obviamente se pueden quemar las baterías y la marcha también se puede quemar. Y obviamente si hace un corto ahí, pues hasta las computadoras andan quemando. Por eso es que hay que seguir estos pasos para no dañar nada. ¿Sale, chavos? A ver, cópienlo, díganme sus dudas, comentarios. ¿Qué pasa? Sí. Sí, Rafa. ¿Qué pasó, Rafael? Y por ejemplo, si yo le paso marcha a otro carro, ¿me resta mucha batería a mí? No, porque como el otro carro, digamos, el otro carro bueno lo encendiste, o sea, arrancó, digamos que eso está generando los 14.5, ¿no? Volts. Entonces de ahí no te va a restar batería, sino simplemente digamos que el carro bueno es el donante de energía a la otra batería, o sea, la va a cargar un poco, pero a ti no te va a pasar nada. Claro que si ya se pasa más tiempo de estarle dando marcha y ahí pues sí te va a afectar, pero mientras hagan estos pasos no te va a afectar nada al carro, digamos, bueno. Ah, vale, gracias. Sí. Profe, buen día. La batería buena, antes de pasar corriente, el auto debe de estar encendido, o quitamos primero los cables y después lo encendemos. Así es, primero conecta los cables y después ya se enciende el carro. Ya cuando esté todo conectado, enciendes el carro bueno y ahí ya nada más te esperas 2-3 minutos a 1500 o 2000 revoluciones, le aceleras y ya para que cargue un poco a la batería, y ya después de ahí ya le das marcha al carro malo, por decir. Ok, gracias. Sí, por acá dice, o sea, si dar marcha puede ser también por la chispa o gasolina. No, es que aquí que se entiendan dos cosas. Primero, digamos que el carro que tiene la batería baja obviamente no da marcha. ¿Por qué? Pues porque no tiene batería. Entonces de ahí, si tú le pasas corriente, obviamente le estás pasando corriente para que la batería tenga una carga. Entonces, pues si ya esa batería, digamos que estaba baja, ya recibió una carga, tú ya te subiste al carro y dio marcha, entonces ya tendría que arrancar. Pero a lo que voy es que hay veces que los carros, luego a lo mejor se les apagó por X razón, ya no quiso arrancar el carro y como le estuvieron dando marcha, pues acabaron la batería. Entonces cuando le pasan corriente dicen, es que no da marcha, sí. Pero nunca te aclaran, por ejemplo, que dice, es que el carro se apagó y como yo lo quise estar echando a andar muchas veces, se bajó la batería. Entonces ahí, a lo que voy, bueno, y a lo que me escribiste en el chat, no tiene que ver la marcha con la chispa y la gasolina, no. O sea, si el carro no da marcha, primero entonces pasarle corriente. Ya si el carro ya dio marcha, o sea, ya dio marcha y no arrancó, entonces ya el problema no es de batería y de marcha, ya hay otro problema por el cual no quiere arrancar, y el otro problema podría ser la chispa que no haya en las bujías, o a lo mejor no tiene ni gasolina, porque luego así pasó un día, así yo ahí voy, un señor me dijo, es que mi carro se quedó acá tirado, y ahí voy, ¿no? Y llego yo y le digo, a ver, no, pues sí, no hay gasolina, es que se descompuso la bomba, no sé qué. Le digo, tiene gasolina, pero como no le marcaba en el tablero la gasolina, pues yo confiado, dije, pues sí, no tiene, dice, no, es que sí le eché, dice, le eché 500 pesos según él, y ya estamos, ¿no? Y le digo, no, pues sabes que entonces se quemó tu bomba, le digo, porque no avienta nada. Ya cuando lo traje y le bajo el tanque, no traía nada de gasolina, que le había echado 100 pesos y no habían sido 500, y él me ves empujando el carro
porque no tenía gasolina, pero porque no le marcaba. Entonces ahí, por ejemplo, él se acabó la batería por tantas veces que lo quiso arrancar, pero obviamente si no tiene gasolina, pues nunca iba a arrancar. Entonces, eso es a lo que iba, que no, la marcha no tiene que ver con la chispa de la bujía, pero si ya dio marcha el carro y aún no sigue, si no arranca, entonces el problema ya no está en la batería de la marcha. Ahora te vas a buscarle a la chispa, a la gasolina, porque puede hacer esa otra cuestión. ¿Vale? Jonathan, ¿qué pasó? Profe, ahorita me mencionó hace rato que si pasaba, si pones las dos, el cable negativo en las dos terminales, como la pila buena y la pila mala, dijo que se podía dañar la computadora. ¿Hay otra cosa más que se pueda dañar? No, por lo regular cuando pasan corriente y si no siguen así, digamos, el procedimiento, y no le dan sus tiempos a que se recuperen baterías y todo eso, lo que comúnmente se llegan a quemar son los módulos. Módulos podría haber desde una computadora, módulo de la alarma, módulo de, no sé, de la bobina. O sea, las cosas electrónicas son las que se podrían llegar a afectar. Te lo digo porque así también una vez un chavo traía una Gol y la Gol estaba bien, pero este chavo le pasó corriente a otro señor que tenía una combi. Pero estos de aferrados a que no, sí, dale, y al final a la Gol se le quemó su módulo de la alarma y ya no quiso arrancar, se bloqueó. Pero casi siempre lo que se va a estar quemando son las cosas electrónicas. Ok, gracias. Y de ahí, ahora sí que, por eso sigan el procedimiento, porque en la electrónica, digamos que los cortos son mágicos, porque esas cosas electrónicas, muchos estamos esperando que cuando digas, se quemó, sí, pero como se quemó, por ejemplo, esperan ver que una chispa, esperan ver humo, o sea, y no van a encontrar eso en la electrónica. En la electrónica, pues yo les digo, los cortos son mágicos, porque no hubo chispa, no hubo humo, no hubo nada, simplemente se quemó y dejó de funcionar. Entonces, pero obviamente muchos no creen eso porque como dicen, no, pues ni chispa no sacó humo, no, pues no es necesario que saque eso. En la electrónica se puede quemar, se puede tronar un componente y hasta ahí, ya, no hubo más. Entonces, más que nada por eso sigan ese procedimiento, para poder pasar corriente. Ya cuando arranque el carro, digamos, malo, ya que haya arrancado y todo, simplemente espérense, no luego lleguen y arranquen cables y ya arrancó, no. Espérense, ya arrancó el carro, simplemente espérense igual 1 minuto, 2 minutos, ¿sí? Y empiecen a conectar ahora a la inversa. Entonces aquí le voy a poner así para desconectar. Empiezas por el cuarto y terminas en el primero. O sea, es a la inversa ahora. Para desconectar empiezas por el cuarto cable que conectaste y terminas por el primero. Eso es para desconectar. Pero ya que haya arrancado, es más, le vamos a poner acá, si le pongo acá arribita la otra, ¿no? Ya ha arrancado el motor. Esperar 2 minutos y empezar a desconectar, ¿sale? Obviamente ya te esperas más o menos, me faltó una letra, ya de ahí, ya que haya arrancado el motor y todo, espérate nada más 1 minuto, ¿sí? Y en este caso, espera, si pongo acá la letra, ya ha arrancado el motor, esperar 2 minutos y empezar a desconectar. Y para desconectar empiezas por el cuarto cable que conectaste y terminas por el primero. Nada más sería esa la cuestión. Luego acá dice, profe, hay diferentes tipos de baterías y por lo regular son 2, la de
La normal, que es la de ácido sulfúrico, ácido plomo, que es líquido, y la de gel, nada más. Pero eso, bueno, de temas de batería, ya vamos a verlo después también, el tema de batería. Pero sí hay dos, que es por lo general la de gel y la de ácido plomo, que es la de líquido, la común, digamos, que traen todos los carros. Y ya está, dale. Chavos, ¿ya copiaron esto? Ya, profe. Ya. Ya, profe. Sí. ¿Qué batería es mejor, la de ácido o la ¿Qué de pasó? gel? ¿Qué batería es mejor, la de ácido o la de gel? Pues depende para qué la quieras, pero en teoría la de gel sería mejor. Ah, ok, gracias. Sí, porque ahí depende. Pero en teoría sería mejor la de gel, porque aguanta más ciclos de descarga y digamos su tiempo de vida de uso normal sería como 5 años. La otra batería, la de ácido plomo, esa uso normal tiene un tiempo de vida como de 3 años. Entonces ahí pues sí sería mejor la de gel. Y la mayoría de carros todavía ha sido plomo. Pero ya cuando le empiezan a meter que el equipo de audio, que esto, que el otro, pues ya ahí, como ya requiere más, más voltaje y más ciclos de descarga por el equipo de audio, entonces ahí sería mejor meterle una de gel.